Bienvenidos, bienvenidas. Si tienes dolor punzante, si tienes un dolor que nace en tu lumbar, en tu nalga, baja por la pierna, nos llega hasta el pie, es un dolor que llega a entumecer, estás en el sitio adecuado. Te voy a explicar hoy unas estrategias para eliminar ese dolor que te está produciendo la ciática. Una mala biomecánica lumbopélvica da como problemática una distorsión a nivel de hernia, a nivel de lumbar, que nos puede hacer que coapte el nervio y nos baje todo el dolor por la pierna. Incluso seguramente estornudes o directamente yendo al baño tengas ese dolor. Eso es un síntoma claro de que estás sufriendo una ciática por hernia lumbar. Quédate a ver este vídeo porque te voy a dar la solución. Ahora sí, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. ¿Sabías que, según estadísticas y estudios médicos, las mujeres tienden a experimentar más problemas de ciática en comparación con los hombres? Esto puede atribuirse a una combinación de factores como diferencias en las estructuras anatómicas, mayor laxitud ligamentosa durante el embarazo debido a un rápido aumento de peso, el crecimiento de la barriga y la alteración del centro de gravedad de la mujer. También puede ser debido a cambios hormonales, así como actividades laborales que pueden ejercer presión adicional sobre la columna vertebral y los nervios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ciática puede afectar a personas de cualquier género y edad, y la experiencia individual puede variar significativamente. Bien, empecemos por ejercicios terapéuticos respaldados por estudios científicos que van a hacer que te duela menos la ciática. Y como siempre empezamos para flexibilizar y quitar esa rigidez a la zona lumbar. Isa, ¿qué hacemos? Parche de calor. Parche de calor. El parche de calor nos va a ayudar a tener un calorcito. Vamos a aplicarlo en la espalda, en la zona donde se produce la hernia, ¿de acuerdo? Durante al menos 8 horitas, y lo que vamos a conseguir es flexibilizar, fijaros qué fácil y sencillo es ponerlo, flexibilizar mediante el calor. El calor tiene unas propiedades que son majestuosas para quitar y ayudar al dolor lumbar y a los procesos que van asociados a la ciática. Los parches térmicos son adecuados para alivio del dolor muscular y o articular, asociado a la tensión muscular. Proporcionan calor profundo para un alivio prolongado del dolor. Además, me encantan porque se adaptan genial al cuerpo con un formato ergonómico y así podemos ir haciendo ejercicios. ¡Pollos! Sigamos con movilidad lumbopélvica. Vamos a ponernos en cuadrupedia para hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a poner las rodillas en la proyección de la cadera, quiere decir en la gravedad, y los hombros, las manos en la proyección de los hombros. Con nuestro parche de calor ya estructurado y dándonos calorcito y flexibilizando la zona, lo que vamos a hacer es una anteversión y una retroversión. Retroversión, metiendo bien la cabeza y ayudando a generar una movilidad extra. Anteversión, ¿de acuerdo? Pélvica, en la que vamos a bajar bien subiendo. Estos ejercicios los vamos a hacer durante 3-5 minutos de una manera continua, suave y relajada, que va a hacer que haya mayor movilidad en nuestra zona lumbopélvica y nos va a ayudar a mitigar esa ciática. Los ejercicios de movilidad lumbar, movimientos suaves que involucran a la columna lumbar, pueden ayudar a aliviar la rigidez y mejorar la movilidad, lo que puede reducir la presión sobre el nervio ciático. Sigamos con ejercicios de fortalecimiento. Sí, ejercicios de fortalecimiento, que muchos que pensáis que tenéis dolor no podéis fortalecer. Si fortalecéis, hacéis un andamiaje en la estructura dañada y os va a venir mejor. Para eso, plancha glútea. Flexionamos las piernas, manos alrededor del cuerpo y vamos a subir apretando bien lo que es glúteo, abdomen, respirando 20 segundos. Haremos al menos entre 3 y 5 planchas de 20 segundos. Después de hacer las planchas glúteas, vamos a hacer la plancha anterior. Nos vamos a dar la vuelta. Todo esto estabiliza core, todo esto viene tremendamente bien para regularizar tu dolor, créeme. Apoyamos pies, apoyamos codos en la proyección de los hombros y a la hora que subimos hacemos un poquito de retroversión, poniendo fuerte el abdomen, poniendo fuerte el culete, las piernas, la cabecita, 20 segundos, 3-5 series.
Recordar, fortalecer los músculos que rodean la columna vertebral y la pelvis refuerzan la estructura y pueden ayudar a mejorar la estabilidad y a reducir la presión sobre el nervio ciático. Seguimos combatiendo tu ciática, ahora con ejercicios de estiramiento. Y uno de los ejercicios de estiramiento que nos ayuda a migrar el disco hacia adelante y evitar que sigamos irritando esa raíz nerviosa es la cobra. Vamos a ponernos boca abajo. Y hay 3 fases para la cobra. Esta posición la podemos aguantar en de 1 a 2 minutos perfectamente. Primera fase, apoyamos antebrazos y nos levantamos generando un aumento de la lordosis lumbar, haciendo que el disco migre hacia adelante. Este sería nivel 1. Nivel 2, vamos a apoyar las manos, pero no en la proyección de los hombros, como bien estáis viendo, un poquito más anterior, aumentando un poco más lo que es la lordosis. Tercer nivel, podemos poner las manos directamente en la proyección del hombro o cerca de la proyección del hombro, pero siempre sin levantar lo que es la pelvis del suelo o de la camilla en esta vez, para conseguir aún más lordosis y hacer que el disco migre hacia adelante y deje de tocar la raíz nerviosa. El siguiente ejercicio de estiramiento, como he dicho, esto lo podéis aguantar durante 1 o 2 minutos, va a ser el maometano. Vamos a sentarnos sobre nuestros talones, despacito. Eso es. Una vez que nos sentamos sobre nuestros talones, vamos a meter bien el mentón. Vamos a buscar con las manitas suavemente y despacito, metiendo la cabeza hacia adentro, dentro, e intentando buscar con las manos algo que nunca vas a llegar a ello, pero que quieres encontrar, estirando todo lo que es la zona lumbar, cadena posterior. Esta posición yo la sostendría durante 1 minuto, al menos 2 veces, ¿de acuerdo? Por último, vamos a hacer un ejercicio, nos tumbamos boca arriba, de estiramiento de la cadena posterior, donde vamos a involucrar al glúteo y al piramidal. Un estiramiento de glúteo nos valdría bien coger la rodilla, tirar hacia nosotros, un estiramiento totalmente válido que aguantaremos 2 veces 40 segundos, cada pierna. Si tienes ciática en las 2 piernas, las 2 piernas. Si tienes ciática en la izquierda, en la izquierda. Y luego un ejercicio que conoceréis mucho vosotros, que es la pierna izquierda, tobillo izquierdo sobre rodilla derecha. Una vez que hemos hecho una especie de posición de 4, vamos a buscar con nuestras manos la tibia de la derecha y tiraremos hacia nosotros, generando un estiramiento de glúteo y de piramidal exquisito, que nos va a ayudar a quitar tensión, como hemos dicho, lumbopélvica, a nivel del sacro, a nivel de la cadera, y nos va a aliviar la sensación de congestión de toda esa irradiación que nos está bajando por la pierna. Estos últimos ejercicios de glúteo, al menos 2 series de 40-50 segundos. Isa, tienes que tener en cuenta lo siguiente: cuando sufres de hernia y tienes tu ciática, tienes que evitar los ejercicios de impacto. También lo que tienes que evitar es cargar mucha intensidad en ejercicios de actividad física. Cuando tenéis ciática no es quédate quieto, podéis hacer actividades físicas, pero evita cargar mucho peso o hacer actividades de impacto alto. Isa, por Dios, un buen diagnóstico, una resonancia magnética, hay que ir al traumatólogo, hay que saber bien qué tenemos en la espalda para ver qué tratamiento a seguir. Debes saber que los complementos vitamínicos de B6, B12 te van a venir muy bien. La B12 y la B6, una nutre y la otra produce neurotransmisores que van a hacer un efecto analgésico, así que tenlo en cuenta cuando tengas tu proceso de ciática. Isa, por último, si te has quedado con ganas de más ejercicios y tu problema es de una ciática generada por una hernia, te dejo aquí arriba un vídeo donde vamos a hacer neurodinamia, que te va a ir tremendamente bien. Si tu problema a lo mejor es una falsa ciática, te voy a dejar por aquí arriba unos ejercicios para el síndrome del piramidal que efectivamente va a hacer que acabes con esa falsa ciática. Como siempre decimos, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.